Bienvenidos a Indosoc, gracias por compartir esta tarde con nosotros una reflexión muy interesante. Vamos a tener la exposición del doctor Jaime Ruiz de Santiago y después tendremos un tiempo para hacer preguntas. Desde ahora ya anticipamos, bueno, que se trata de hacer preguntas de tal modo que podamos dialogar con más personas y resolver o interesarnos en más inquietudes. Tenemos también la presentación que hará del doctor Jaime Ruiz de Santiago, el presidente de Indosoc, el licenciado Román Uribe, a quien le doy la palabra. Gracias, buenas noches. Estimados amigos todos, muchas gracias por su presencia en su casa en Indosoc. Quisiera en un primer momento agradecer de la manera más cumplida la magnífica iniciativa de Raúl González Uximal en organizar esta conferencia. Para el Indosoc ha sido una bendición el trabajo que durante muchos años ha venido realizando don Raúl en favor del instituto. Muy señaladamente en el último año en que con gran bondad aceptó presidir la Comisión de Política y Libertad Religiosa. Al frente de ella, el licenciado González Uximal nos empezó a sorprender de inmediato con sus artículos, propuestas y logros. Hace poco, un muy interesante curso con notables expositores, entre ellos él mismo, con el tema de la rehabilitación de la política, tan necesaria en nuestro país en estos momentos. Y ahora, con esta también interesantísima charla con el doctor Ruiz de Santiago. Muchas gracias, Raúl. En segundo término, debo de mencionar que nunca tan justamente dicho como en esta ocasión, es un honor tener nuevamente entre nosotros al doctor Jaime Ruiz de Santiago. Por su gran modestia, don Jaime nos dificulta acceder a su impresionante currículum. Podríamos decir coloquialmente que nos regatea esta información, lo cual solo confirma su gran calidad humana, por la que no busca resaltar sus inmensos logros profesionales y académicos. Afortunadamente, varios de los aquí presentes tienen conocimiento de este riquísimo historial. Por respeto a su modestia, mencionaré solo unos breves datos del doctor Ruiz de Santiago. Tiene estudios de Filosofía y Derecho, ambos hasta el grado de doctorado. Fue por 23 años funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, destinado a diversos países, entre ellos España, Nicaragua, Brasil, Italia, Senegal y Polonia. Autor de diversos libros e innumerables artículos, fundamentalmente relativos a refugiados, migraciones y derechos humanos. Es profesor en los cursos de la Academia de Derecho Internacional del Instituto Internacional de Derechos Humanos, catedrático por muchísimos años de la Universidad Iberoamericana. Actualmente profesor visitante en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Para un servidor es, sin embargo, algo mucho más significativo que el doctor Ruiz de Santiago ha sido maestro con mayúsculas, de miles de alumnos, antiguo aliado y colaborador del Indosoc, y que en sus tareas humanitarias de compromiso profundamente social, como en su trabajo en medio de la tragedia de los refugiados, estos hermanos nuestros han tenido el testimonio de un cristiano ejemplar. Si bien su plática abordará alrededor de la libertad de expresión y la libertad religiosa, me atrevo a garantizarles que escucharemos también profundas reflexiones que nos interpelan en nuestro compromiso social, objetivo primigenio de este instituto. Es un orgullo para nosotros, para el Indosoc, tenerlo nuevamente, querido doctor. Muchas gracias. Lógicamente, agradezco muchísimo esta presentación y agradezco sobre todo la presencia de ustedes y la paciencia que tengan para con lo que voy a decir. Esta presentación además me compromete seriamente, con lo cual hay que tomar las cosas como que de quién vienen, de un gran amigo, a quien estimo mucho,
y que me ha traído, igual que con Raúl, a hablar de un tema que el día de hoy se presenta con gran actualidad. El problema que se presentó en esta publicación francesa de Charlie Hebdo y que ha suscitado todas estas reacciones que ustedes conocen en los medios de comunicación. Esto nos ha llevado a reflexionar un poco más ampliamente, acerca de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, de la libertad de religión. De tal manera que el título sí es un poco largo, aunque lo que quisiera detenerme es que se trata de breves reflexiones. No os asustéis, son breves reflexiones en torno a la libertad de conciencia y de religión, de pensamiento y de expresión. Estas expresiones incluso es interesante saber que están tomados del Pacto Americano de Derechos Humanos, del Pacto de San José, que divide dos de sus artículos en estos temas: el derecho a la libertad de conciencia y de religión, de pensamiento y de expresión. ¿Cómo propongo presentar estas ideas o qué es lo que busco alcanzar? Primeramente, precisar algunos momentos importantes en la evolución del reconocimiento de estos derechos, tanto en el campo jurídico como político y religioso, para pasar a situar la naturaleza y las características de esta publicación francesa, de este semanario, Charlie Hebdo, para finalmente señalar algunas conclusiones que pueden obtenerse del análisis del caso. Creo que en lo que voy a insistir es que para entender estos problemas hay que abrirnos a la historia. Si uno no tiene en cuenta el desarrollo histórico de estas ideas, es difícil darse cuenta de la trascendencia y de la importancia tanto de lo que ha sucedido como de aquello a lo cual hemos llegado. Y es por ello que primeramente nos situamos en esta Europa que se encuentra entre los siglos XVI y XVIII, fin de la Edad Media, inicios de la modernidad, final de un mundo que había sido sumamente homogéneo y es un mundo que va a estar quebrado, que va a estar partido. Y este rompimiento, de alguna manera, comienza en 1517, cuando Lutero coloca sus famosas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Interesante, porque ya Alemania está preparando el 5º centenario de este evento. Y, como buenos alemanes, esta preparación va a llevar varios años, porque se quiere darle todo el realce a este acontecimiento. Curiosamente, la Iglesia Católica como tal está invitada, y ante esta invitación que ha aceptado, también tendrá muchas cosas que decir en el plan de acercamiento de este diálogo profundo que el día de hoy existe. Pero este rompimiento que se inicia en Alemania pronto es seguido en Inglaterra por Enrique VIII, con estos incidentes que ustedes conocen, cuando Enrique VIII se declara cabeza de la Iglesia anglicana. Inmediatamente hay reacciones y poco tiempo después, 1534, el Papa Pablo VI aprueba la fundación de la Compañía de Jesús. Y hay que comprender estos eventos para entender los orígenes y las reacciones, cuáles son las nuevas vías que se abren en este mundo que comienza a abrirse también. La Iglesia celebra a partir de 1545 un concilio, el Concilio de Trento, que es una reflexión sobre lo que es la Iglesia, sobre su estructura, sobre los seminarios, sobre los sacramentos, sobre la gracia, reflexiones que habían sido lanzadas por Lutero hacía algunos años. Mientras tanto, Europa dividida, en el año de 1555 asienta lo que se llama la Paz de Augsburgo, que establece en Europa un principio fundamental, según el cual
la religión de los súbditos sigue la religión del príncipe. Este principio básico, cuius regio eius religio, es decir, la religión del pueblo está determinada por la religión del soberano, no era nuevo. Ya Clodoveo en el año 500, junto con los francos, al recibir el bautismo, hace que los francos se conviertan al catolicismo. El pueblo sigue la religión de su soberano. Y esta es la razón inclusive histórica y muy interesante por la cual Francia es declarada hija primigenia de la Iglesia, gracias a este bautismo de Clodoveo en el año 500. En España el catolicismo se asienta y se refuerza con la Casa de los Austrias, después de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y preocupados por el tema de la religión, deciden en 1478 la fundación de la Inquisición. Se acepta la existencia de los protestantes, pero a los que no se toleran son ni a los católicos, ni a los calvinistas, ni a los y mucho menos a los ateos. De tal manera que la tolerancia que se tiene es una tolerancia que podemos llamar muy restringida. Está limitada a aquellos que piensan igual que lo que se piensa en Inglaterra. En todo caso, se acepta alguna otra religión, como el luteranismo. En esa misma línea va Juan Jacobo Rousseau, en aquella famosa carta a Christophe de Beaumont y en el Contrato Social, en donde señala que en el Estado, se debe aceptar una religión porque la religión es el fundamento de la conducta moral, y es por ello que lo que debe privar en un Estado libre es la libertad de expresión, pero que esta libertad de expresión y de creencia no vale, por ejemplo, para los ateos, porque los ateos, al no creer en el fundamento del Estado, no tienen cabida en él. Se trata de una tolerancia limitada a las fronteras que se marcan. Curiosamente, Emmanuel Kant, en esa obra importantísima que es La religión en los límites de la simple razón y en el final de todas las cosas, señala que el fundamento de esta libertad de expresión, de conciencia, es la dignidad humana. Dignidad humana que se debe afirmar, pero que también tiene límites. Y todos estos acontecimientos van a desembocar en la adopción, ya en nuestra época, a partir del siglo XIX, de algunos instrumentos jurídicos internacionales de extraordinaria importancia. En primer lugar, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, en dos artículos importantes. El artículo 18, que expresa, habla de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y el artículo 19, que habla de la libertad de opinión y de expresión. Dos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que van a ser concretizados, estos artículos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que va a ser aprobado casi 20 años después, en 1966, en donde van a aparecer algunos artículos importantísimos, como el artículo 18, que establece y limita, ya no solamente establece, sino también pone límites a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Lo mismo el artículo 19, que establece y limita la libertad de opinión y de expresión. Precisamente por eso el artículo 20 prohíbe cualquier tipo de propaganda en favor de la guerra. Y el artículo 27 señala que las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas requieren ser respetadas y que requieren tener su propia expresión en aquellos estados donde existan. En el continente americano, la Convención Americana de Derechos Humanos, ya lo había dicho, a través de dos artículos, el artículo 12 y 13, menciona los artículos que dan título a esta charla: la libertad de conciencia y de religión, la libertad de pensamiento y de expresión.
Pero curiosamente, no es sino hasta 1995, hace muy pocos años, hace unos 20 años, que la UNESCO logra la adopción de una declaración de principios sobre la tolerancia, donde se habla ya con toda claridad del derecho que tienen las personas para expresar lo que piensan, para seguir su conciencia, lógicamente con los límites que implica el bien común, la seguridad, la moral. De tal manera que nos damos cuenta que a nivel político y jurídico, estas libertades de las cuales hemos tratado han seguido una evolución sumamente interesante y que nosotros llegamos a un resultado, pero que ha costado sangre. Han sido siglos de luchas, han sido siglos a través de los cuales se han tratado de poner límites a estos derechos. Pero si nosotros hablamos de la posición de la Iglesia, nos damos cuenta de que también se ha tenido una evolución extremadamente interesante. Podemos tomar como punto de partida algunas frases de San Pablo, por ejemplo, en su carta a los Romanos, en donde tiene expresiones que recuerdan alguna expresión reciente y que causó gran alboroto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Como que esto nos suena demasiado contemporáneo. No, tiene más de 20 siglos de existencia. Y es la más pura doctrina paulina. De la misma manera, en la misma carta de Romanos, Pablo escribe: dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Cada quien debe seguir su propia conciencia, sobre ella será juzgado, y debemos tener mucho cuidado de respetar al otro en lo que piensa. Más adelante, en la Edad Media, Tomás de Aquino tiene frases y tratamientos que son extraordinarios. Uno de estos, por ejemplo, aparece en su Tratado de Veritate, en donde escribe que se debe seguir siempre la conciencia, y escribe textualmente: no se ve cómo sería posible que alguien escape al pecado si se dispone a hacer lo contrario de aquello que la conciencia le presenta como un precepto divino, a pesar de que su conciencia se equivoque y que la acción sea en sí misma indiferente o intrínsecamente mala. Es una doctrina muy fuerte, la obligación de seguir la conciencia inclusive cuando está equivocada. Y esta doctrina se vuelve a repetir en la Suma Teológica en varios sitios, sobre todo en las cuestiones 18 y 19, que tratan de la constitución del acto moral. ¿Cómo se constituye el acto moral? ¿Cuáles son los elementos que entran en juego? Y en uno de estos artículos de la cuestión 19, en el artículo 5, escribe, por ejemplo: las cosas indiferentes no son las únicas que pueden llegar a ser buenas o malas por accidente. Las cosas buenas pueden llegar a ser malas y las cosas buenas, malas, según el modo como se las considere. Mismo comentario tiene en su, o misma opinión, misma tesis tiene en su comentario a la carta a los Romanos, cuando escribe que el vínculo de la conciencia, incluso errónea, es exactamente lo mismo que el vínculo de la ley de Dios. Creo que es muy difícil encontrar expresiones más fuertes que esta. El vínculo de la conciencia es el vínculo de la ley de Dios y debe siempre seguirse, incluso cuando sin saberlo está equivocada. Hay la obligación de seguir la conciencia incluso cuando ésta está equivocada. Pero la Iglesia se encontró a partir del siglo XVI en un mundo que cambiaba, en un mundo que se quebraba. Toda una concepción se vino abajo. Y algunos rasgos en los cuales vemos cómo este mundo se vino abajo, veamos simplemente algunos de ellos. Primeramente, la visión del universo, que pasa de ser una visión geocéntrica a una visión heliocéntrica. La Tierra deja de ser el centro
y el centro es ocupado por otro objeto del espacio. Para llegar al siglo XX, en donde el problema es saber si hay centro. El problema es que los centros se pierden, los límites se diluyen y llegamos a un universo en donde sabemos que nuestra galaxia es una en medio de muchas y que no sabemos qué forma tienen, y aseguran los grandes físicos y astrónomos que no conocemos ni el 5% de la realidad que representa. De tal manera que más bien sabemos que no sabemos nada. Considerarnos el centro, uno de los personajes de Voltaire, cuando escucha esta frase, ríe de tal manera que toda la mesa en donde se encuentra sentado estalla y se rompe por todas partes al considerar esta insensatez, que nuestra Tierra es el centro, con consecuencias en otras dimensiones. Una dimensión cognitiva importantísima. Hasta ese momento el conocimiento humano estaba muy centrado sobre el objeto. La filosofía es el esfuerzo por conocer lo real. El problema es lo real. Pero a partir de Descartes, en una pequeña obrita escrita en francés, cosa interesantísima, ya no en latín, sino en francés, va a lanzar nuevas ideas. De la misma manera que en política, el pensamiento va a transformarse a través de un pequeño opúsculo de Maquiavelo, que no va a escribir sus grandes obras, que no son los que lo van a pasar a la historia, sino ese pequeño opúsculo que es El Príncipe. De la misma manera que más adelante en el siglo XIX Marx va a escribir su gran obra de diversos volúmenes, El Capital. Pero por lo que se le recuerda en muchísimos sitios más, es por un opusculillo que escribe en 1848, que es un simple manifiesto, el manifiesto del Partido Comunista. Pues Descartes en el siglo XVI comienza con frases sumamente fuertes. Yo voy a dudar de todo. Los pensadores anteriores se hubieran desmayado. Yo voy a dudar de todo, absolutamente de todo, comenzando por mis sentidos, porque muy probablemente mis sentidos me engañan. ¿Cómo no voy a decir que me engañan si yo recorriendo un camino veo que por allá hay agua y me acerco y no hay agua? Cuando en un vaso de agua le pongo un lápiz, me parece quebrado. Ya son miles los ejemplos que se pueden dar, dice Descartes, en que confirmamos que los sentidos nos engañan. Y entonces comienza una reflexión no acerca del objeto, sino de las estructuras del sujeto que permiten el conocimiento. Hay una revolución en los planteamientos filosóficos que aparecen un poco ingenuos en Descartes, que van a alcanzar su mayoría de edad en Alemania. Y es entonces cuando la reflexión acerca del sujeto cognoscente se va a volver trascendental en Kant y absoluta en Hegel, en donde el problema es el sujeto que conoce y no tanto el objeto conocido, con consecuencias también incalculables. Tercera consecuencia o tercer cambio importante: el universo medieval que se centraba en el hombre deja de se había centrado en Dios, deja de centrarse en Dios y es el hombre nuevamente el centro de reflexión. Es el renacimiento italiano, es el hombre el que llama la atención, es el hombre el problema. Cuarto cambio también de paradigma, como se dice: la reflexión humana deja de centrarse en la revelación y pasa a centrarse en la razón. Comienza el periodo que va a seguir en la Ilustración, en la Aufklärung, en el asombro ante la razón, ante los grandes logros de la razón y ante doctrinas que la razón humana puede descubrir. Pero la revelación queda muy aparte, la revelación queda cada vez más lejana, y ante estos cambios la iglesia reacciona naturalmente. Otros cambios importantísimos: en 1789 la Revolución Francesa, que ustedes conocen perfectamente, y que va a originar reacciones por parte de la iglesia. En 1864 el Papa Pío IX publica un documento clásico, el llamado
Syllabus, junto a una encíclica de título Quanta Cura. Y este documento, el Syllabus, es interesante, es un catálogo de los principales errores de nuestra época. El mundo se ha descarriado. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? Enunciar los errores y condenarlos. Y estos errores están originados por estos cambios que se han producido, por el racionalismo, por el indiferentismo, por el gallicanismo. Pero al año siguiente, en 1865, aparece una obra escrita en francés, en un bellísimo francés de Ernesto Renan, La vida de Jesús. Una obra que también es una bomba de tiempo, porque es una interpretación absolutamente racionalista de la vida de Jesús, pero que al igual que Voltaire está escrita en un francés elegantísimo, bello y deleitable, a tal punto que no hace mucho tiempo incluso escuchaba de una comunidad que tenía como lectura todavía de refectorio La vida de Jesús de Renan, porque es una obra muy piadosa. Cuidado con las obras piadosas. Poco tiempo después, en 1870, son los estados pontificios los que desaparecen debido a la unificación italiana. Y entonces estos estados que estaban distribuidos en muchas partes de Italia, de la noche a la mañana, desaparecen. Y el estado pontificio desaparece. En 1870, ese mismo año, el Papa Pío IX convoca al Concilio Vaticano I. Y lógicamente lo que se va a subrayar son las prerrogativas del sumo pontífice. Se va a declarar la infalibilidad de sus pronunciamientos con ciertas características. Lo que se refuerza es la figura del pontífice, dejándose a un lado, que es lo que va a decir más tarde el Vaticano II, la reflexión más profunda acerca de los obispos, de los sacerdotes y sobre todo de los laicos. Pero aquí en 1870 es el pontificado el que se encuentra en peligro. No muchos años después, en 1907, el Papa Pío XII promulga una encíclica también importantísima, donde condena una serie de errores que podrían ser cometidos por el criticismo bíblico. Y ese no solamente el mundo moderno que genera errores, sino también esos estudios que están haciendo sobre todo los alemanes, que están utilizando el método histórico crítico para destruir las bases de la religión cristiana y que son denunciados por el Papa Pío X en esa famosa encíclica. Y de esta manera, el Syllabus al cual he hecho referencia, vale la pena detenerse en algunas doctrinas que condenan. El Syllabus condena la tesis según la cual todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera, guiado por la luz de la sola razón. No, en la elección de religión uno no se puede seguir solamente la simple razón, de ninguna manera. Se condena a aquella posición que afirme que los hombres pueden, dentro de cualquier culto religioso, encontrar el camino de su salvación y alcanzar la vida eterna. Todo esto es condenado, porque la única iglesia verdadera es la Iglesia Católica. Y comienza a entenderse de esa manera aquella famosa frase de: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Todos los hombres que no están en la Iglesia Católica están condenados a la condenación. Respecto del Estado, el Syllabus condena pensar que la Iglesia debe estar separada del Estado y que el Estado debe estar separado de la Iglesia. De ninguna manera puede aceptarse esto. Y la última tesis que condena el Syllabus es la opinión según la cual el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la civilización contemporánea. Sí, es un pensamiento de crisis que va a traer lógicas consecuencias. Lo que va a traer como consecuencias, entre otras cosas, es que la Iglesia comienza a darse cuenta que grandes partes de la humanidad se están separando, se han ido, comenzando por el mundo obrero. Y es entonces cuando León XIII lanza su famosa encíclica Rerum Novarum,
Novarum sobre cuestiones sociales, porque es necesario recuperar a este mundo de trabajadores que se ha ido con otras doctrinas producidas por el mundo. En 1929 finalmente se soluciona la llamada cuestión romana y el Estado Vaticano es reducido a sus dimensiones actuales, 44 hectáreas, un estado diminuto cuya naturaleza va a ser explicada, interesante, por Pablo VI cuando se presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y más adelante, ya esto ya corre en la mayor parte de nuestras vidas, en 63 cuando Juan XXIII promulga la Pacem in Terris, donde con toda claridad, ahora sí ya, habla de la dignidad de la persona humana y habla de derechos humanos y señala que existe un derecho natural a ser respetado. Entre ellos, entre los derechos que reconoce, existe aquel de poder adorar a Dios de acuerdo con el recto dictado de la propia conciencia y de profesar su religión tanto en privado como en público. Va a ser un tema discutidísimo en Vaticano II. Vaticano II genera constituciones de gran trascendencia, pero, y aquí Raúl es uno de los especialistas en algunos decretos que suscitaron una discusión enorme. Uno de ellos es el decreto que fue adoptado prácticamente al final del concilio y que tiene como título de la dignidad humana, Dignitatis Humanae, porque en este pequeño decreto, pocas páginas, lo que se afirma es el derecho a la libertad religiosa, que consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, de modo que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, tanto en privado como en público, solo o asociado con otros. Y este derecho, se afirma, tiene como fundamento la dignidad humana. También se dice que la única religión verdadera subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica. Pero todos los hombres, se continúa, están obligados a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Y por ello, el ser humano tiene obligación de seguir fielmente su conciencia y no se le puede forzar a obrar contra su conciencia. Para señalar algo más acerca de este importantísimo decreto, es bueno recordar que este decreto también sostiene que en el uso de todas las libertades, cierto que hay que observar el principio moral de la responsabilidad personal y social. Todos los hombres y grupos sociales en el ejercicio de estos derechos están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos ajenos y sus deberes para con los demás y para con el bien común de todos. Hay que obrar con todo conforme a la justicia y al respeto debido al ser humano. La trascendencia de este decreto, promulgado por Vaticano II, va a ser tal que uno de los grandes teólogos que intervino en el concilio y que fue promotor de este decreto, escribe que este decreto es la prueba más fuerte de que la Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución histórica de la humanidad. Sin historia, este tema no se entiende. Y pasamos al caso que nos llama principalmente la atención. ¿Qué pasa con el caso de este semanal Charlie Hebdo? En primer lugar, algunas características de esta publicación. Este semanario fue fundado en París en 1992. Cuando se funda, toma su nombre de una publicación satírica. Es una publicación satírica, no es un tratado con argumentos, es una publicación satírica que existió en Francia entre 1969 y 81. Cuando nace esta publicación, se intituló Harakiri y Harakiri Hebdo.
y finalmente esta publicación fue prohibida en Francia en 1970. Es por ello que en 81 cambia de nombre y se bautiza ahora con el nombre Charlie Hebdo, la cual publicación fue suspendida por las autoridades civiles en 81 y además por una razón muy obvia, por falta de lectores fieles. La sátira es incisiva, pero también es cansada. Charlie Hebdo suscitó la indignación cuando fue publicado de musulmanes, de judíos y de cristianos, porque se satiriza a todos por igual. Y la BBC de Londres la había considerado como una publicación de extrema izquierda francesa. La mordacidad de sus caricaturas provocó que en 2011 sufriera un atentado con cócteles Molotov. Y como ustedes saben, el pasado 7 de enero fueron asesinadas en su sede 12 personas y 4 más fueron gravemente heridas. Pero cuando sucede este acontecimiento, se sabe que esta publicación estaba a punto de desaparecer debido a dificultades financieras, y en las últimas semanas solamente había podido tener un tiraje de 60,000 ejemplares. Se realiza el ataque del 7 de enero y cuando nuevamente se publica un nuevo número con una portada de Mahoma, con una lágrima y con la leyenda "Todo está perdonado", la venta de esta publicación supera los 7 millones de ejemplares. Y pasamos a unas breves conclusiones. La primera es que ojalá podamos entender que el reconocimiento de la libertad de conciencia y de religión, de pensamiento y de expresión, cierto, son derechos humanos fundamentales, cierto. Su reconocimiento no ha sido fácil. Su afirmación ha seguido una evolución lenta a lo largo del tiempo, tanto a nivel jurídico, político como religioso. Se ha seguido un camino muy difícil, en donde se han tenido muchos tropezones y mucha sangre, porque no ha sido un problema solamente especulativo, sino con fuertes consecuencias prácticas. Segunda conclusión importante: existe acuerdo en señalar que, al igual que todos los derechos humanos, existen límites precisos, pero que estos límites deben estar fijados por la ley. ¿Cuáles son estos límites que enuncian los pactos de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos? Ante todo, los derechos y la reputación de los demás, las exigencias del bien común, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral. Pero una tercera conclusión en la que quisiera insistir: tanto a nivel de publicaciones como a nivel de trato humano, el manejo del chiste, de la ironía y de la sátira puede ser muchísimo más corrosivo que sesudos tratados. Tiene mayor efectividad, si se quiere, un comentario irónico, como igualmente puede tener consecuencias incalculables en la persona con quien estamos nosotros dialogando. La experiencia que tengo como profesor y la experiencia que tienen todos ustedes es que en el trato que tenemos con los demás, en el trato que yo tengo con los estudiantes, la peor actitud que puedo tomar es la de un comentario mordaz que haga reír al grupo, pero que hunda definitivamente al alumno con el cual estoy dialogando. Comentario que cause risa, pero que es el fin de una persona humana que se siente profundamente herida por la palabra irónica, satírica, que yo he sabido expresar. Y una última conclusión que quisiera señalar, haciendo referencia a un escrito del que entonces era todavía cardenal Ratzinger, el cual ha subrayado hasta la saciedad los peligros del relativismo en el cual vivimos y los peligros de que una cultura pierda
Primero, el sentido de la dignidad de la persona humana. Se maneja con demasiada facilidad el argumento de que algo pertenece a la dignidad de la persona humana. Hay que tener cuidado con lo que esto significa. Pero también, señala el cardenal Ratzinger, es necesario tener presente los peligros de que una cultura pierda el respeto que se debe a lo sagrado. Y escribe textualmente que cuando este respeto es violado en una sociedad, algo esencial se ha perdido. Es una tragedia que un secularismo que actualmente vivimos llegue a perder el sentido de la dignidad humana y el sentido de lo sagrado. El respeto de lo sagrado en cualquier forma que se exprese. Y cuando se maneja sobre todo el chiste y la ironía, uno puede no justificar las reacciones, pero sí puede comprenderlas. Porque no se juega en balde con aquello que constituye el orgullo y el motivo, la razón de ser de la existencia de una persona. Pero estas reflexiones tienen que tener en cuenta una historia que está detrás de nosotros, pensadores y posturas de la Iglesia. Y cuando llegamos a lo que llegamos es porque, como se señalaba en el pasado, somos enanos en hombros de gigantes. Pero no hay que olvidar que estamos en hombros de gigantes, y esto es fundamental para entender lo que nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver más desde arriba, pero es que tenemos fundamentos y una historia que explica a lo que hemos llegado. Como ven ustedes, son reflexiones sumamente sencillas, pero que espero alimenten algunos comentarios y preguntas que puedan ser mucho más interesantes que lo que he dicho. Muchísimas gracias. Le robamos un minuto para avisos parroquiales.